Hola, muy buenos días. Desde Chile a España tiene una connotación muy significativa. Me siento realmente muy feliz, muy contenta de estar aquí por tercera vez en este Centro de Estudios Humanísticos Mario Benedetti. Quiero saludar muy especialmente al profesor José Carlos Rovira, un extraordinario académico, pero sobre todo una gran persona, una persona muy vinculada a la Universidad de Talca, en esa época a Javier Pinedo con el premio José Donoso, que cumple 20 años, cumplió 20 años precisamente, y también saludar muy especialmente a la profesora Carmen Alemán, que me ha dado esta oportunidad también de poder verlos a ustedes, conversar con ustedes, transmitir lo que nosotros como Universidad de Talca en Chile desarrollamos en la editorial y desarrollamos también con el premio José Donoso. Saludar muy especialmente a Beatriz Aracil, la directora del CEMAF, y por cierto a Eva Valero, grandes personas y que van conformando también estos hilos, estas hilaturas de un continente a otro continente. La verdad que la poesía, particularmente en Chile, y lo que se refiere a Pablo Neruda, a Raúl Zurita, a Pablo de Roca, en fin, Gabriela Mistral, para qué decir, nos conlleva también a una tierra, a un país, a una tierra de poetas. Yo soy nacida en la ciudad de Talca, en la región del Maule, en el Valle Central de Chile, que se le denomina también una tierra de poetas. Allí nació Pablo Neruda, en Parral, que es una ciudad muy cercana a Talca, y también Nicanor Parra, que nació muy cercano a esta región del Maule. Quiero hablarles del premio José Donoso, pero por sobre todo de las 5 mujeres, de las 5 escritoras que han sido merecedoras de este premio. Y les voy a contar un poco una pequeña historia. El premio José Donoso fue impulsado por el rector Álvaro Rojas Marín, actual rector de la universidad, y por Javier Pinedo, un profesor doctorado en literatura, que imaginaron, que pensaron, que desarrollaron y que concretaron un premio de esta magnitud. Un premio que, como bien decía José Carlos, está dotado por $50.000 y han sido 20 los ganadores. De esos 20, solo 5 mujeres, solo 5 han obtenido el premio. Y esperamos que sean muchas más mujeres de hoy en adelante, porque también estos premios van a resignificar la presencia en la literatura, la presencia femenina en la literatura iberoamericana. Es un premio que está dotado, como bien decía, de $50.000, pero que tiene un auspicio del Banco Santander. La Universidad de Talca es una universidad joven, tiene 40 años, cumplió 40 años recientemente, pero es la fusión entre dos universidades centenarias de Chile, la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, que conformaron en el año 1981, en la reforma educacional de Chile en plena dictadura del dictador Pinochet, una gran transformación educacional, y que todas las universidades que estaban en las ciudades de Chile iban a ser institutos profesionales, a lo cual la ciudadanía se volcó en las calles y señalaron que eso no era posible y que cada ciudad quería su propia universidad. Y es por ello que es la voz también de la gente, la voz de la ciudadanía, que logra tener no un instituto, sino que una universidad pública de regiones. Es una universidad que tiene
recursos del Estado y que fue gracias a la presidenta Michelle Bachelet que miles de alumnos lograran estudiar con gratuidad. Y eso es uno de los grandes legados de Michelle Bachelet y que quería también señalarlo. En este premio, y quería contarles esta historia para que se sitúen que desde las regiones, que no solo todo ocurre en Santiago de Chile, sino que desde las regiones también es posible la descentralización cultural, que es posible también desarrollar en espacios como la Universidad de Talca, donde bien lo decía José Carlos Rovira, tenemos un parque de las esculturas con esculturas en gran formato, con museos al aire libre y que conllevan también esta riqueza para los estudiantes, porque queremos también que los jóvenes, que los estudiantes como ustedes puedan vincularse con el arte. Quiero decirles también de la significancia de lo que es la literatura en nuestro país y de que de alguna forma esta herencia irrenunciable de lo que es la poesía en Chile y en el mundo se lleva también en la sangre, se lleva también en las venas. Este premio en el cual se va conformando y se va desarrollando, y quiero contarles también cómo se va articulando un premio iberoamericano de esta trascendencia, donde hay un coordinador del jurado internacional, donde ya profesores de la Universidad de Alicante, como José Carlos Rovira, que fue uno de los miembros del jurado internacional que otorgó el premio a Raúl Zurita, y la profesora Carmen Alemany, que fue miembro del jurado internacional que otorgó el premio a Juan Villoro. Grandes escritores y escritoras de este premio y que conllevaron también al desarrollo de esta publicación que es esta memoria, que es esta historia respecto de cada uno de los premios y también de quienes conformaron, y está consignado también en el libro, quiénes son el jurado que otorgó el Premio Iberoamericano de Letras durante el año 2001 hasta el año 2021. En el año 2020, por razones de la pandemia inimaginable que estamos viviendo, porque es inimaginable, es algo que ninguna persona, ningún ser humano pudo imaginar la devastación que estamos viviendo y los cambios paradigmáticos que estamos sufriendo y viviendo en el mundo entero. En esa oportunidad, el 2020, no se pudo otorgar el premio, sin embargo, en el 2021 sí se pudo reunir y lo obtuvo Cristina Rivera Garza. Como bien ustedes saben, ella es una gran novelista, cuentista, poeta, ensayista, periodista, nacida en México, pero radicada hace muchos años en Estados Unidos. Y la primera mujer que obtuvo el Premio Iberoamericano de Letras fue Beatriz Sarlo, una mujer extraordinaria, una mujer argentina, periodista, y que ha tenido también ciertas controversias políticas en su país hoy en día, sin ir más lejos. Y también está la gran Isabel Allende. Isabel Allende, ustedes sin duda la conocerán, una gran novelista, una extraordinaria escritora chilena que nació en Lima, debo decirlo, pero es chilena y radicada en Estados Unidos hace muchos años, una mujer extraordinaria que escribió esta bella historia de la Casa de los Espíritus en el año 1982, donde ya en esa historia, en esa memoria, en ese realismo mágico, conlleva también espacios tan extraordinarios, pero tan oscuros también, tan sumamente oscuros como lo fue la dictadura en Chile.
Está también esta gran mujer, Diamela El Tit, una mujer extraordinaria que todas estas grandes mujeres son mujerazas. Eh, no sé cuál es la manera, lo indecible o estas cosas indecibles que no se pueden expresar porque son tan extraordinarias que muchas veces es más fácil escribirlo que decirlo, porque no, casi son inexpresables, casi son indecibles. Y es la historia de Amela El Tit. Amela El Tit, que en la década de los 80, en la década más dura de nuestro país, ella conforma el colectivo CADA, que es un colectivo de resistencia donde escriben en las paredes de nuestro país, escriben en el pavimento de nuestro país esta lucha por la sobrevivencia, esa lucha por la sobrevivencia amada. Es una mujer aguerrida, una extraordinaria voz en la literatura chilena y que para comprenderla hay que leerla, a Diamela El Tit. Y luego Cristina Peri Rossi, si se fijan, hay hitos que hay espacios y también hay hilaturas, hay hilos que se van tejiendo y que van aunando también este tejido social, este tejido político, este cuerpo o esta cuerpa de estas mujeres que le van dando sentido a la literatura, pero también a esa responsabilidad política, social que tenemos nosotras, nosotras para decir, para escribir, para ser la voz de los que no tienen voz. Y ese sentido también de lo que fue, lo que es Cristina Peri Rossi, escritora, poeta, novelista, ensayista, uruguaya, y que finalmente salió exiliada, tuvo que exiliarse primeramente en Estados Unidos, luego estuvo en París y luego finalmente está en Barcelona hace ya 30 años y que obtuvo recientemente el premio Cervantes. Cristina Peri Rossi, que finalmente hay un dolorido, un dolor en su obra, en su poesía, y que nos va transmitiendo y nos va dando también a conocer de qué forma podemos escribir la memoria, de qué forma podemos escribir la historia, la historia inmediata o estas herencias que son irrenunciables para la literatura y para lo que significa también el conllevar estos mundos literarios que son tan reales, que no son ficciones, que muchas veces uno puede leerlos, puede hacerlos propios y son tan inmensos y que por esa inmensidad son lo que más nos provoca, lo que más nos emociona y lo que nos conmueve es que hay historias que fueron reales, que ocurrieron, que verdaderamente fueron así. Y eso es lo más extraordinario de la literatura. Yo había preparado algo
un poco más académico también, que voy a pasar a leerles, pero quería expresarles también de la forma en que podemos sentir, de la forma que podemos leer, de la forma que también podemos hacer nuestro este maravilloso mundo de la literatura y en, en esta cátedra de literatura hispanoamericana que realiza la profesora Carmen Alemani. Y de lo conmovedora también, o de lo conmovedor que puede significar estar aquí en este Centro de Estudios Humanísticos de Mario Benedetti y lo que significó Mario Benedetti a la literatura hispanoamericana, iberoamericana y universal. Y esto también es un hecho memorable. Esta mañana también es un hecho memorable para ustedes, para mí lo es. Como les decía, en el 2021 este premio cumplió 20 años y les comentaba que ese mismo año se cumplieron 40 años de la universidad, que puede parecer muy joven. El premio nace de la gran visión que tuvo Álvaro Rojas Marín y el coordinador, como les comentaba, Javier Pinedo. Javier Pinedo murió en el año 2018 y asumió la coordinación del premio Claire Mercier, que es una profesora doctorada en literatura. Y desde su creación en el año 2021, el premio José Donoso fue instituido como una manera de reconocer a los pensadores, a los creadores y escritores más importantes del habla hispanoamericana, hispana y portuguesa. Por otra parte, frente al centralismo cultural que caracteriza a Chile, el premio José Donoso es además una prueba de nuestro interés como universidad por descentralizar la cultura y hacer una contribución real a las letras y al pensamiento chileno e iberoamericano. Con los años, el premio José Donoso se ha ido instalando como uno de los más prestigiosos galardones a las letras iberoamericanas. Hoy es reconocido como un premio que marca tendencias y con una capacidad importante de anticiparse a otros grandes. Son 3 los escritores que han sido reconocidos con el galardón de la Universidad de Talca para luego recibir el premio Cervantes. José Emilio Pacheco, ganador de la primera edición del premio Cervantes en el año 2001, Sergio Ramírez, que va a estar próximamente acá en el Centro de Estudios, que obtuvo el premio en el año 2011, cuando el galardón cumplía sus primeros 10 años y que recibió el premio Cervantes en el año 2017. Y bueno, y como les comentaba, la gran Cristina Peri Rossi, que obtuvo el galardón del premio Cervantes en el año 2021 y el 2019 obtuvo el premio Iberoamericano de Letras. En las voces femeninas, en sus 20 años, como les comentaba, solamente 5 mujeres han obtenido este galardón. La primera fue Beatriz Sarlo, una destacada ensayista argentina, considerada una de las intelectuales contemporáneas más relevantes de habla hispana. En el año siguiente, el premio vuelve a distinguir a una gran mujer, Isabel Allende, una de las autoras más leídas en el mundo y la 4ª escritora chilena que ha ganado el Premio Nacional de Literatura y que recibió en el año 2010, tiempo después de ser reconocida con el Premio José Donoso. Ese es lo que acabo de señalar, eso es sumamente impactante. O sea, Isabel Allende recibe primero el Premio Iberoamericano de Letras y 5 años después el Premio Nacional de Literatura en nuestro país. Eso es como lo que ocurrió con Gabriela Mistral. Gabriela Mistral recibe el Premio Nobel y 6 años después recibe el Premio Nacional de Literatura. Y eso es lo ingrato, por decir una palabra suave,
de lo que puede ocurrir también en un país que no reconozca a grandes escritoras como Isabel Allende o la misma Gabriela Mistral, que le otorgan el Premio Nacional años después de haber sido reconocida internacionalmente. Entonces, eso son situaciones muy dolorosas también. Como hemos dicho, la historia del Premio José Donoso se ve marcada por la capacidad de anticiparse y marcar tendencia en el escenario literario internacional, y en el 2019 lo recibe Cristina Peri Rossi, elegida de forma unánime por la excelencia de su amplia obra narrativa, poética, ensayista y periodística. Al revisar los 20 años del premio, no podemos dejar de rendir homenaje a su creador, el gran profesor Javier Pinedo, quien fue coordinador del premio desde su creación en el año 2001 hasta el momento de su fallecimiento en el 2018. Quiero destacar que la última coordinación que hace Javier Pinedo fue cuando se le otorga el premio a Raúl Zurita, miembro del jurado, el profesor José Carlos Rovira, y estando ya muy enfermo me pide a mí Javier Pinedo leer un texto que quiero leerlo en honor a Javier Pinedo, porque yo creo que las personas hay que reconocerlas en vida, pero también hay que recordarlas en su muerte. Y quiero leérselos, que está aquí en el libro. Porque me hace mucho sentido el dolor como la última utopía. Palabras para celebrar el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2017 a Raúl Zurita Canessa. Querido Raúl, autoridades universitarias que hacen posible el Premio José Donoso, estimados amigos de la Universidad de Talca, saludos especiales a nuestros estudiantes. Quiero compartir brevemente con ustedes dos aspectos que me llaman la atención en la poesía de Raúl Zurita. En primer lugar, la extrañeza con que el poeta observa el mundo como un lugar desmesurado y violento, tanto como la propia sociedad humana, el lugar de las cordilleras, los interminables desiertos, los océanos y los ríos magníficos. En los que las piedras son pulidas día y noche por las agitadas aguas que bajan de las montañas, un lugar enajenante pero seductor al mismo tiempo, al que el poeta se aferra como si fuera lo único que le perteneciera a él, habitante de espacios terrenales y cósmicos, con un nombre casi religioso, Chile. Y en segundo lugar, quiero destacar la presencia en la poesía de Zurita del dolor expresado en diversas formas, el dolor como signo de identidad y prueba de una existencia humana verdadera, el sentimiento de sobrevivir después que se ha perdido el orgullo y la dignidad. Raúl Zurita se especializa en descubrir formas no siempre evidentes para el resto de nosotros, en que se plasman las debilidades y los sufrimientos humanos más profundos, aquellas situaciones en las que si la literatura es la utopía de la belleza y el orden universal, en la obra de Zurita es el dolor en sí mismo, la última utopía, la realidad definitiva de la que surgirán posteriormente la belleza y el amor, ambas incomprensibles sin la presencia del sufrimiento. Solo así es posible comprender cuando nos dice, comillas, felices los que lloran. Hay que ser muy valiente para escribir como lo hace Raúl Zurita, es decir,
para enfrentarse a aquellos espacios más oscuros que llevamos dentro. En este sentido, el dolor es la última utopía, el que le da significación a cada acto de la vida humana. Son las frases con dolor las que valen. En el país de Vicente Huidobro, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Nicanor Parra, Gonzalo Rojas y Jorge Tellier, el jurado del Premio José Donoso de este año reconoció, entre otros méritos literarios, la capacidad de Raúl Zurita para innovar en su propia obra a lo largo del tiempo, lo que observamos en sus últimas producciones poéticas, como la realizada en marzo de 2017 en la ciudad de Kochi, en India, titulada Sea of Pain o Mar de Dolor, en la que expone su conmoción por el sufrimiento de los inmigrantes que huyen de la muerte cruzando el Mediterráneo. Es el dolor personal el que le permite reconocer el de los demás. Es la grandeza de la literatura que nos permite vivir vidas múltiples. Hoy celebramos con aplausos a un hombre que ofreció su vida a buscar las palabras que dieran cuenta de la combinación del amor y del dolor. Y quiero invitar a los jóvenes a quienes dirijo estas palabras para que lean la poesía de Zurita, sin preocuparse del orden en que lo hagan. Simplemente léanla y decidan ustedes cuáles son sus poemas preferidos. Descubrirán en esas páginas profundos sentimientos que los llevarán a reconocer su propia historia personal. Muchas gracias, Javier Pinedo. Este es mi humilde homenaje a Javier Pinedo, porque siento que hoy en día lo que significa el premio es gracias a Javier, y también gracias a ese poder de los seres humanos de ser visionarios frente a la vida, de ser visionarios también frente a la literatura, y de conformar también que la literatura no es algo que sea por fuera de la verdad o por fuera de la historia, están totalmente entrecruzadas. Esto es parte de lo que se creó en la universidad hace 20 años atrás. Y yo estoy acá precisamente gracias a que se creó ese premio y puedo hablarles a ustedes y puedo estar con ustedes este mediodía, esta mañana de invierno acá en Alicante y de verano allá en mi patria. Quiero finalizar con algunas observaciones respecto de la obra de Beatriz Sarlo y de estas 5 mujeres significativas. Un poco lo que la impresión de encontrarse con una llamada de los integrantes del jurado, del presidente del jurado iberoamericano. Cuando me llamaron de Chile, entonces lo vi a Donoso, mejor dicho, me vi escuchando a Donoso. Ese invierno de 1987 lo escuché casi todos los días. Y eso es la trascendencia de lo que significa la literatura en nosotros. Beatriz Sarlo, que fue galardonada en el año 2002, en el segundo año del premio. Recordemos que el premio fue inaugurado en el año 2001 con José Emilio Pacheco, que posteriormente obtuvo el premio Cervantes. Beatriz Sarlo es considerada una de las intelectuales contemporáneas más relevantes de habla hispana. Ha liderado la discusión sobre la producción cultural y las expresiones populares de su natal Argentina, transformándose en un referente por su análisis de la realidad política, social y económica de su país, que plasma en sus columnas de opinión y críticas de literatura en diarios argentinos como Perfil y La Nación. Ha trabajado sobre literatura popular, sentimental, folletín, historia del periodismo y de los medios de comunicación de masas, cine y cultura popular, culturas urbanas. La crítica
cultural latinoamericana de las últimas décadas tiene a Beatriz Sarlo como uno de sus máximos exponentes. Profesora de la Universidad de Buenos Aires y de numerosas universidades extranjeras, Sarlo ha ejercido una influencia innegable en varias generaciones de estudiantes de letras. Su calidad de directora de la revista Punto de Vista y de colaboradora del popular diario Clarín en Argentina indican la maleabilidad de Beatriz Sarlo a la hora de intervenir como intelectual en la esfera pública. Sus libros testimonian la variedad de objetos y modos de análisis en los que la crítica argentina y latinoamericana pueden manifestar su interés. A lo largo de su carrera ha construido una prolífica obra a través de la que ingresa en la tradición de la literatura argentina con acento en la de Jorge Luis Borges, como también se ha centrado en los estudios culturales. Como les comentaban, en el Premio José Donoso y esta alianza bella con la editorial de la Universidad de Talca que dirijo desde el año 2005, se fue generando posteriormente, a medida que se fue entregando el Premio José Donoso, la posibilidad de crear esta colección del premio. Y se crea esta colección del premio no en paralelo con el premio José Donoso, sino que se crea la colección de la editorial en el año 2010. Por lo tanto, ya habían pasado 9 años, 8 años, 7 años desde que estos ganadores habían obtenido el premio. Y me di a la tarea, porque fue una labor que me pidió el rector Álvaro Rojas y me encomendó esta labor de comunicarme con cada uno de los ganadores. José Emilio Pacheco, Beatriz Sarlo, en fin, que ya habían obtenido el premio hacía 8 o 9 años atrás. Y de las más grandes personas, uno ve la mayor de las humildades. Y yo creo que eso es lo que dignifica la literatura. Con una generosidad inmensa, José Emilio Pacheco, Beatriz Sarlo, Ricardo Piglia, Javier Marías, fui realizando esta colección del premio José Donoso y frente a agentes literarios como Chabelson, que llevaba la representación de Ricardo Piglia, quien me señaló con un no rotundo que no era posible porque Ricardo Piglia estaba muy enfermo y que no era posible publicar el libro. Y como las gestiones, y eso un poco, mucho de la dirección de un trabajo y que les va a tocar a ustedes liderar una investigación, la edición de un libro, la coedición de libros de varias editoriales, en fin. Estaba yo en mi ciudad, en Talca, en mi oficina, cuando empiezo ya a averiguar quiénes son los que iban a venir para la Feria del Libro Internacional en Santiago de Chile, y uno de ellos era Ricardo Piglia. Entonces, voy, tomo el bus, Talca de Santiago son 3 horas, ¿ya? Ya estamos en la zona central de Chile, que es un país largo. Y tomo el bus, llego, era una conferencia de Ricardo Piglia, lo espero, con un libro anterior que era de José Emilio Pacheco, me presento, sola, le digo: Ricardo, soy Marcela Albonó, directora de la editorial, hemos publicado estos libros y necesito que tu obra también esté dentro de la colección del Premio José Donoso. Pero por supuesto, encantado, escríbeme aquí, este es mi correo personal, es que Guillermo Chabelson, no te preocupes, yo hablo con él, en fin. Y fue así. Y así son las historias, y así son las reales historias de cómo uno va trabajando y puede ir desarrollando, porque todo esto,
todo el trabajo de muchas cosas del trabajo de la vida, finalmente es gestión. Y logramos publicar un libro de Ricardo Piglia. Lamentablemente, bueno, Ricardo Piglia falleció el tiempo después, ya estaba muy enfermo. Y así, con Pedro Lemebel ocurrió lo mismo, o casi lo mismo. Con Pedro Lemebel estábamos trabajando en su libro, él ya estaba muy enfermo cuando obtuvo el premio José Donoso, y finalmente él fallece, pero quedó con su familia, que fue muy difícil porque muchas veces cuando ya el escritor fallece o muere, establecer o entablar una conversación, ya sea con los agentes literarios o en este caso con la familia, que son quienes tienen los derechos de autor. Pedro Lemebel tiene solo un hermano y una sola sobrina, y que es quien tiene los derechos de autor. Es lo mismo que ocurre con el premio José Donoso, que es Natalia Donoso, la hija de Pilar Donoso, quien tiene los derechos de autor de su abuelo, ¿ya? Y es todo lo que nosotros vamos generando también de ir estableciendo estas alianzas, estas comuniones también con la familia, y que no siempre es fácil, no siempre es tan... con Antonio Cisneros, por ejemplo, Antonio Cisneros, que le entregamos el premio José Donoso en Talca. Bueno, lamentablemente él después fallece, y su familia encantadora. Fui a Lima a conversar con ellos, y por supuesto nos autorizaron publicar una antología de Antonio Cisneros por el premio José Donoso, y de manera póstuma, lo que ocurrió también con Pedro Lemebel. En fin, son todas esas historias maravillosas que cuando uno las cuenta uno dice, sí, fue posible, se pudo hacer, pero se pudo hacer gracias a un trabajo, gracias a una dedicación, gracias a una labor. Les cuento esto porque ustedes son muy jóvenes, son incluso mucho más jóvenes que mis hijos, Entonces eso les hablo también desde el corazón, desde el momento en que uno ya después se titula, egresa de su carrera, y después tiene que hacer una labor que muchas veces son labores de comunión con el otro, de hacer alianzas, de hacer fortalezas con el otro, con las otras personas. Bien, es un poco la historia de cómo va generándose esta colección del premio José Donoso, de ver también desde el otro lado, desde lo que significa una edición, de lo que significa una labor, y también todo lo que lleva a la producción, porque nosotros leemos los libros, pero no sabemos la historia secreta de ellos. Y yo muchas veces creo que la historia secreta de los libros es más sabrosa muchas veces que el libro, porque son cosas realmente muy bellas, que son extraordinarias. Bueno, la gran Isabel Allende, reconocidísima, muy querida, muy amada por nosotros. La escritura me ha dado el poder. Estoy en edad de dar. No soy una abuelita dulce y espero no serlo jamás. Soy una bruja fuerte, sana, dispuesta a seguir defendiendo las causas en las cuales creo. En su obra, Isabel Allende aborda temáticas relativas a la mujer, la memoria, el imaginario latinoamericano y su historia, principalmente por medio de la novela, pero también en libros de carácter autobiográfico. Todos sus relatos son una mezcla de ficción y realidad que aúna los productos de su imaginación
con la documentación histórica y con los datos que extrae de su propia biografía o de las experiencias de quienes la rodean. La primera gran novela de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, próxima al llamado realismo mágico, fue publicada en 1982 y fueron precisamente el ambiente y los sucesos previos que condujeron al golpe militar en Chile los materiales narrativos que dieron forma a esta obra, con la que se consagró definitivamente como una de las grandes escritoras hispanoamericanas de todos los tiempos. Esta primera narración de la autora chilena se convirtió de inmediato en un bestseller en numerosos países del continente americano, en España y en otras naciones de Europa. Sus obras, que ocupan siempre los primeros puestos en las listas de ventas, no solo americanas, sino también europeas, han sido traducidas a más de 25 idiomas. En los últimos años ha incursionado también en la literatura juvenil, publicando la trilogía de aventuras Las Memorias del Águila y del Jaguar. Bueno, aquí habla un poco del libro en sí mismo y, bueno, la destacada Diamela Eltit. Me interesa ese terreno tenso de la escritura, la dificultad que provoca el caos de la letra, ese rincón más opaco de las estanterías, la misma opacidad donde pueden encontrarse, sin embargo, algunos textos luminosos. Diamela Eltit tenía 24 años en 1973 al momento del golpe militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende. En aquellos años cofundó el colectivo de acciones de arte CADA, que intervenía en el espacio público con mensajes políticos y poéticos contra el régimen de Augusto Pinochet. Tiempos en que también publicó sus primeras novelas, articulando un proyecto de escritura único, una propuesta teórica, estética, social y política desde un nuevo espacio de lectura. Diamela Eltit es poseedora de una importante trayectoria como escritora y de un reconocido activismo intelectual y participación en el debate público chileno e internacional. Sus textos son particularmente contundentes en lo político y también se han destacado por otorgarle visibilidad a lo marginal. Se ha vinculado directamente en el mundo de las artes visuales y se ha enarbolado la bandera del feminismo a través de su obra. Su voz la ha transformado en una de las intelectuales chilenas más reconocidas en el extranjero. Tanto en su obra narrativa como en su producción crítica, Diamela Eltit ha buscado construir un espacio de reflexión sobre la sociedad chilena y su identidad cultural. Fue una de las principales voces de resistencia al poder durante los años de la dictadura. Posee una nutrida producción literaria y ha sido motivo de una gran cantidad de obras inspiradas en su nombre y su aporte a la literatura femenina, nacional e hispanoamericana. Cristina Peri Rossi. Que esta pandemia se acabe y yo siga encontrando en el diccionario palabras en español que me descubran nombres que no conozco, porque soy una hoja curiosa y una idiota embelesada con los sonidos de las palabras. Cristina Peri Rossi fue galardonada en el año 2019. Ella está delicada de salud, ya tiene 80 años, pero sufre problemas al corazón y pulmonares. No fue posible, además por la pandemia, que pudiese viajar y le entregamos el premio José Donoso de modo virtual, como lo tuvimos que hacer por motivo de la pandemia. Cristina Peri Rossi inició su carrera literaria en 1963 en su natal Uruguay, con la publicación de una recopilación de relatos titulada Viviendo. En 1972, su obra y la mención de su nombre son prohibidas en los medios de comunicación durante la dictadura militar que imperó en Uruguay hasta 1985. En este año se traslada a Barcelona, España, donde comienza su actividad contra la dictadura uruguaya, escribiendo en las páginas
de la mítica revista Triunfo, pero nuevamente perseguida, esta vez por la dictadura franquista, por lo cual debió exiliarse en París en 1974. Regresa definitivamente a Barcelona a fines del 74, donde desde entonces reside en España. Peri Rossi, con más de 50 años de trayectoria en la variedad de géneros en los que se desenvuelve, que incluye la novela, el ensayo, la poesía y la labor periodística, ha luchado contra las dictaduras, a favor del feminismo y de los derechos de los homosexuales, a través de una experiencia marcada por la coherencia ética y estética, transitando por senderos de experimentación y plasticidad pública con valentía y rigor. Los temas de sus obras giran alrededor de conceptos como el amor, la libertad del individuo frente a la opresión del poder y el feminismo. El humor corrosivo sirve como arma con la que combatir las penalidades del exiliado en un país extranjero y el amargo recuerdo de las inequidades que anidan en todas las dictaduras. Actualmente es considerada como una de las escritoras más importantes de habla castellana, traducida a más de 15 lenguas y recientemente galardonada con el Gran Premio Cervantes. Y finalmente Cristina Rivera Garza, que fue galardonada en el año recién pasado. Esperamos, como les señalaba, entregarle el premio en Chile en marzo del 2022 de este año, siempre que la pandemia lo permita. Bueno, ella estaba felicísima, es una magnífica noticia, muchas gracias, un premio de tanta tradición, estoy muy contenta, gracias por la lectura y la noticia, lo recibo con mucha humildad y gusto. Cristina Rivera Garza, elogiada por críticos literarios, la narradora, ensayista, poeta, investigadora y crítica, Rivera Garza es una de las voces más importantes de este siglo. Nacida en Tamaulipas, México, su escritura rompe con las formas convencionales y reimagina la historia. Temas de fronteras, género, sexualidad, migración, enfermedad y dinámica de clases son centrales en su trabajo. Pensar en Cristina Rivera Garza es pensar en la experiencia de girar en el sentido de movimiento, de transformación, de comienzos, al igual que la experiencia de leer su escritura. Retroceder es a la vez una experiencia solitaria y social. En su obra, Rivera Garza apela a sus lectores a navegar sus palabras, su poesía, sus expresiones y las fronteras que ella habita. Los invita a reconcebir el mundo que los rodea. Aunque su escritura es un encuentro y discusión en respuesta al mundo que la rodea, ciertos temas persisten a lo largo de su obra. Existe un interés constante en la geografía espacial y temporal, de modo que los personajes se mueven a través de lugares marginados y extranjeros. Ese sentido constante y simultáneo de presencia y ausencia, de pertenencia y de no pertenencia, sugieren la imagen de la frontera, tanto física como metafórica, que funciona como tema unificador en la obra de Rivera Garza, una escritura que reflexiona sobre los fuertes lazos entre lo artístico, lo histórico y lo político en el mundo contemporáneo. Quería compartirles a las ganadoras del premio José Donoso un poco también de toda esta historia, de lo que conlleva generar un premio de esta magnitud. Y bien, quiero agradecerle muy especialmente a Beatriz Aracil, a José Carlos Rovira, a Carmen Alemani, a Eva Valero y a todos ustedes por escucharme, y si quieren alguna pregunta o lo que necesiten, aquí estoy. Muchísimas gracias, Marcela, por este extraordinario recorrido en el que no solo nos has ofrecido un resumen
totalmente esclarecedor, ¿no?, de qué significa cada una de estas escritoras, ¿no? Cuando te escuchaba, y después haré una serie de observaciones de estas escritoras, o sea, cómo lograbas dar en la tecla que tanto le gustaba a José Emilio Pacheco, el primer ganador del premio Donoso, Sí. ¿no? O sea, que lo difícil en la escritura, fundamentalmente, y en tantas cosas, ¿no?, relacionadas con el arte, es dar en la tecla para llegar a los lectores, ¿no?, para llegar a todos aquellos que se acercan a la literatura o se acercan a un cuadro y demás. Y efectivamente diste en la tecla de lo que aporta cada una de estas escritoras, porque son significativas, ¿no?, en qué punto ellas están destacando. Y asimismo la mención a muchos nombres que vamos a ver a lo largo de este cuatrimestre en la clase, y que son punteros en la literatura latinoamericana. Y es curioso cómo esa idea que se generó por el rector y por el doctor Pinedo, de pensar en un premio que además lo comentó algún escritor ganador de este premio, ¿no? Dice, qué ilusión que no tenga que presentar una novela o que no tenga que presentar un libro, sino que se me premie por toda esa labor que he ido haciendo a lo largo de los años, ¿no? Y cómo este premio también de alguna manera es un puente para llegar a, digamos, los máximos premios, como puede ser la FIL de Guadalajara, que este año pasado lo ganó Diamela El Cid, ¿no? Así es. Y también llegar al premio Cervantes, que para nosotros es como una especie de Nobel de la literatura escrita en español, ¿no? La mención a Piglia, la mención a Cisneros, la mención a José Emilio Pacheco. Si vamos repasando todos los nombres que conforman este premio, vemos que ahí está lo más granado de la literatura latinoamericana actual. Y eso es realmente importante, toda esa labor que habéis generado. La gran idea de publicar estos libros con las aportaciones principales que han hecho cada uno de los escritores y escritoras. Y viendo, como bien comentabas, que bueno, de estos 20 nombres, solo 5 son mujeres, lo cual, dentro de lo que cabe, la trayectoria que hemos llevado es todo un logro, ¿no? Y como afortunadamente decías que bueno, van a ser más las mujeres que se van a integrar en este premio, pero vemos que aquellas que han sido premiadas con el José Donoso son mujeres que han tenido tanta significación, que han tenido que luchar tanto para llegar hasta ahí. Todas ellas han generado un estilo genuino a su manera, ¿no? Desde Sarlo, que es una digamos, de las intelectuales más importantes, curiosamente se le da un premio, y eso también es muy notable, a alguien que digamos está más relacionado con el pensamiento, a una mujer que está más relacionada con el pensamiento, ¿no? Y después, por ejemplo, Isabel Allende, que es la que genera el realismo mágico desde la perspectiva de las mujeres, y bueno, es una autora, como sabemos, mundialmente leída, pero una de las características de esta escritora, de esta narradora, es que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y ha ido adaptándose a los nuevos géneros que va produciendo la narrativa, ¿no? O en el caso de Diamela El Cid, que es extraordinario en el sentido de que se aproxima a un tipo de novela, la novela de la escritura, desde la reivindicación, con un lenguaje muchas veces difícil, complejo. Muy complejo, ¿verdad? sobre todo Diamela El Cid, que tiene un lenguaje que tiende a ser más hermético, pero hay algo que en esta hilatura de estas mujeres que es sumamente valioso, que tiene que ver también con su aporte y su escritura y su decir. O sea, ellas tienen algo que decir, todos tenemos algo que decir, y que tiene que ver con
los aspectos más duros políticos y sociales de los países en que, sobre todo en países con grandes dictaduras, o sea, todas las dictaduras, con dictaduras tan tremendas. O sea, todas las dictaduras son tremendas, pero me refiero que el punto es decirlo, es poner, escribirlo. Diamel El Tit salió día y noche con su grupo. En esa época estaba casada con Raúl Zurita y Diamel El Tit, y tenían este movimiento bastante, o sea, muy, que había una voz también muy fuerte, muy dura en contra de lo que estábamos viviendo en Chile en la dictadura. ¿Te fijas? Entonces, escribir en la calle, escribir en poesía en torno a lo que significaba al dictador Pinochet. Entonces, son mujerazas, digo yo, tremendamente valientes, porque se atrevieron en una época tan oscura, tan difícil y tan tremenda. Sí, hay una obra que a mí me sigue impresionando todavía hoy, que es Lumpérica. Con cómo logra ella, con ese lenguaje tan especial, ¿no? Y una obra tan sórdida, tan fuerte, sí, ¿no? Y sí, todo lo que ha hecho hasta ahora, y tener también esa visión. Tiene algunos ensayos que son realmente certeros, ¿no? Estoy recordando especialmente uno, porque las vi a las dos ahora en la FIL de Guadalajara. Vi a Diamel El Tit y a Margot Glantz, que le concedieron también la medalla. Claro. Y entonces Margot Glantz, que ya recibió el premio Phil en su momento, ella públicamente, claro, con 91, acaba de cumplir 92, uno ya puede decir lo que le dé la gana, ¿no? En ese sentido. Y decía que estaba especialmente conmocionada, ¿no? Tan contenta de que le hubieran concedido el premio a Diamel El Tit. Y decía, a mí me concedieron el premio Phil porque estuvo Diamel El Tit en el jurado. Sí, porque decía, no era fácil que se le concediera a una mujer el premio Phil, y fue en parte Diamel El Tit quien luchó para que una mujer estuviera ahí. Y hay un ensayo que escribe Diamel El Tit, ya tiene algunos años, sobre Margot Glantz, que es realmente extraordinario. O sea, cómo logra de alguna manera extraer de la obra de Glantz aquellos elementos que son realmente definidores, ¿no? De esas autores, como has hecho tú muy bien, en cómo, o sea, qué es lo que define a cada una de las autoras que han recibido ese premio Donoso, ¿no? O el caso de Cristina Peri Rossi. De Cristina Peri Rossi, muy conocida por nosotros aquí en el centro, ha sido invitada varias veces. Sí. También fue invitada al congreso que organizó José Carlos Rovira en la isla de Tabarca. Tenemos mucha relación con Cristina, y Cristina ha sido una rompedora en el amplio sentido de la palabra, y en épocas, pues, bueno, ya lo contaste tú, ¿no? Todo el periplo que tuvo que recorrer, instalarse finalmente en España, donde ha tenido también muchos problemas porque su escritura es tan reivindicativa, sobre todo en los años en que se empieza, ¿no? Cuando ella empieza a escribir poemas que están relacionados con el lesbianismo. No era fácil en aquella época escribir, ¿no? una obra como Evohé, es bastante complicado, y por cierto va a ser una de las autoras que vamos a ver en la parte de poesía, la Cristina Peri Rossi, aunque ella es también, por supuesto, muy notable en la parte de narrativa, ¿no? Todas aquellas las visiones que ella tiene sobre la historia, sobre las dictaduras, pero también su visión sobre el amor, ¿no? Que cada una de estas autoras tienen también todos esos elementos y los configuran de diferente manera en su obra literaria, ¿no? Y
y después ya Cristina Rivera Garza, que a mí me parece que su visión sobre, aunque empezó escribiendo poesía, ¿no? Creo que es más innovadora en la parte de la narrativa. Bueno, eso es Sí, y bueno, hoy en apunte día personal, hay ¿no? un libro, pero hay el verano de Liliana, Sí. un libro de Cristina Rivera Garza, que he terminado de leer, que respecto de su hermana Viviana, que después de 30 años, su hermana Viviana muere producto de un femicidio. Y es un libro tan tremendo, o sea, es tan duro escribir desde lo real, de lo que le pasó a su hermana, y ella empieza una búsqueda tremenda para hacer justicia, porque quien había matado a su hermana, que estaba libre. Entonces, el invencible verano de Liliana, el invencible verano de Liliana, que lo publicó recientemente. Entonces, y esa también, yo creo que ocurre algo muy bello con la literatura cuando se comienza a escribir desde la poesía, porque es el paso como, que es dificilísimo, pero de conmover, de hacer sentir, de ser un poco el otro, o de ser un poco la otra, de ponerse en el lugar del otro. Y que eso tiene que ver mucho, o sea, con todos estos caminos de la literatura, de la poesía y de la narrativa, porque muchos de los narradores son poetas. ¿Te fijas? Entonces, y se da mucho, o sea, el caso de Cristina Rivera Garza, el caso de la misma Cristina Peri Rossi, ¿te fijas? Entonces, ese concepto también tan bello de descubrir en la poesía, de descubrir también en la palabra y es en los silencios, el modo de contar, el modo de narrar, el modo de decir muchas veces lo indecible del mundo. Y el caso de las dos Cristinas es bastante curioso, porque a veces ocurre cuando hay una traslación, o sea, se empieza a escribir poesía y después se escribe narrativa, muchas veces es engolosinarse con el lenguaje, opaca un poco lo que es la trama narrativa, que no es el caso de estas dos escritoras, Claro. que siendo las dos poetas y partiendo de la poesía, llegan a la narrativa y nos ofrecen, digamos, productos realmente novedosos, ¿no? El caso de Cristina Rivera Garza a mí me parece muy extraordinario. Digamos que este último libro, que bueno, ella ha manifestado que le ha costado mucho escribir porque es, claro, una herida que ella ha sostenido durante muchísimos años. Su hermana fue asesinada siendo muy joven, con 20 y pocos años, Sí. y efectivamente quien la asesinó seguía libre. Entonces es una manera de hacer justicia, ¿no? Pero como ella experimenta, bueno, yo creo que también tiene que ver porque actualmente ella trabaja en Estados Unidos y da clases, bueno, dirige una maestría en cómo se aprende a escribir, ¿no? Y ella, pues, en ese sentido es también muy experimental. O sea, hay novelas como La cresta de Lión, por ejemplo, que a mí me parece, aunque está, digamos, el personaje principal sea la escritora Amparo Dávila, lo que hace es una recreación, aunque a Amparo Dávila en su momento no le gustó mucho, pero sí que creo
que ella va poniendo en su obra narrativa una serie de elementos con vistas a un futuro, ¿no? Y eso, por ejemplo, también lo ha hecho Diamela El Tit, poner, o sea, narrar de una manera a la que no estamos acostumbrados. Por tanto, es un poco difícil en ocasiones entrar en esa obra, y yo la verdad es que me alegro muchísimo que el premio Donoso, con sus diferentes jurados, haya tenido esa visión, ¿no?, de subrayar a estas escritoras, premiarlas, porque se están viendo ya los resultados. Sí, tú tienes mucha razón, Carmen. O sea, es así, porque de la forma también, de la visión que han sostenido también, porque nunca los jurados se repiten, sí, pero todos estos jurados internacionales han sido tremendamente valiosísimos y muy visionarios también. Entonces, esa es la riqueza, la riqueza también de este premio José Donoso y de esta colección, que es una colección viva, porque no es una colección que puede quedar allí, sino que es viva, que está viviendo y que está pensando también en publicar al siguiente ganador o ganadora del premio José Donoso. Bien, yo no sé si los jóvenes querrán hacer alguna pregunta. Bueno, yo solo una cuestión, voy a pedir que se repitan los jurados de vez en cuando para volver. A mí me gustaría, pero para poder volver, sí. Porque yo sé que sí se ha repetido, porque me lo contó Pinedo en su momento. Te lo contó. Me lo contó, que uno sí que, no voy a decir nombres, pero uno se había repetido. Sí, uno se había repetido, porque le dijo a Pinoso que le había gustado tanto estar allí, que quería, y dijo, bueno, vamos a hacer una excepción, entonces yo pido que se haga también una excepción conmigo, claro. si es posible. No hay críticos. Bueno, lo vamos, pero en un momento también se pensó de que de volver a invitarlos, sí, pero eso sí se puede proponer de todas maneras. Bueno, aparte de la broma, como decía Marcela, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna inquietud. Es el primer día, entonces yo ya puedo ir anotando la intervención de los alumnos poniendo puntos positivos. Borja se ríe. ¿Verdad? Empezar a poner punto positivo. Bueno, gracias, Marcela. Bello el recuerdo. Bello el recuerdo de Javier, que sí. Lo conocí poco, pero es un personaje. Murió al poco tiempo, además, y es un personaje extraordinario, ¿no? Y que fue visionario en la proyección del premio. El premio es curioso, pues que efectivamente ya se han señalado los aciertos, y creo que has trazado muy bien esa trayectoria de aciertos del premio José Donoso. Podías haber hablado en otro momento, ya otra vez que vengas, de la tradición de Talca, de Talca, del Maule, en definitiva, sí. La región del Maule, de las tradiciones literarias. Sabes que hay escritores que para mí han sido alguno esencial. Guillermo Blanco, por ejemplo. Sí, claro. Guillermo Blanco es un escritor que aquí ha tenido un impacto menor, y sin embargo, por ejemplo, yo tengo dicho que hay dos novelas contemporáneas sobre el tema de la Inquisición, la de Guillermo Blanco, que es la mejor, y la de Espinosa, el colombiano, ¿cómo se llama? Espinosa, el apellido, que son las dos. Y Guillermo Blanco, por ejemplo, es un personaje que tiene mucha tradición también en vuestra universidad, por muchas razones de memoria. ¿Puedes recordarlo un poco solamente aquí? Bueno, Guillermo Blanco, un gran escritor chileno. Nosotros publicamos con la editorial de la Universidad de Talca Frutos de Guarda, Cosecha de Invierno, y yo escribí algo acerca de estos frutos de guarda, de estos frutos de guardar. Y es un libro muy bello que
que hace relación también, lo publicamos con María Teresa Cárdenas, una gran periodista del arte y letras del Mercurio en Chile, y es un hombre que está muy vinculado a la Universidad de Talca. Se le otorgó una de las máximas distinciones también a Guillermo Blanco, y él pidió que sus cenizas fuesen repartidas en el campus de la Universidad de Talca, y es algo muy sobrecogedor. Y así lo hicimos, respetamos su última voluntad. Es algo muy, muy extraordinario y muy bello también para nosotros como Universidad de Talca, y por todo lo que se va generando también en el arte y en la literatura, en los espacios de arte, en poder lograr transmitir a través de un libro, o a través de una escultura, o a través de una obra de arte, conmover a los jóvenes, conmover también al público, y ser parte también de lo que es la ciudad, de lo que es la zona central de nuestro país. Hay vínculos muy bellos también con otros escritores en nuestra ciudad, y con grandes poetas también. En la actualidad hay muchísimos poetas que se vinculan también con la Universidad de Talca, y donde generamos también conversatorios, le llamamos conversatorios a modo también de un trabajo de ir hilando también respecto de la forma de crear, de escribir, y de lo que se va generando también actualmente con poetas jóvenes, y con estas conversaciones que son tan enriquecedoras. Muy bien, hay Hola, una buenos pregunta. días. Sí, yo quería una pregunta sobre lo de las autoras que han sido reconocidas después de recibir otros grandes premios fuera del país. Por ejemplo, Neruda en el 45, ¿no? Creo que recibió, y en el 71 el Nobel, y en el 45 creo que fue el de El Premio Nacional de Literatura. Sí. El que hayan sido reconocidas mucho después, ¿simplemente lo atribuimos al hecho de que son mujeres, o a esto de no serás profeta en tu tierra? O, quiero decir, la similitud con otros autores es muy significativa por el hecho de... Sí, es muy buena tu pregunta, porque en realidad uno siempre se pregunta eso, finalmente. ¿Qué primó? ¿Primó que era por un tema machista, o por un no reconocimiento de que no eres profeta en tu tierra? Pero yo creo que tiene de ambas cosas, y también esa parte como ingrata, que las mujeres muchas veces, yo lo veo también desde el punto de vista feminista, de esa ingratitud o de esa mezquindad, ¿ya? Porque de otra manera no lo explico, no lo puedo explicar. ¿Qué ocurrió con las autoridades de la época? Que no fue posible. Entonces hay temas también políticos, en fin, por cierto que eso siempre se da, pero fue mezquino, fue algo muy, muy mezquino, por decir una palabra suave, tanto con Gabriela Mistral, de haber recibido el premio Nobel y 6 años después el premio nacional, o lo mismo que ocurrió también con Isabel Allende. Isabel Allende también fue algo muy, muy mezquino, muy, muy ingrato en realidad. Pero uno siempre se pregunta eso, ¿qué primó más? Si fue el machismo, o esto de no ser reconocida en el fondo. Es que es muy significativo en comparación con los autores, por eso, Sí. por eso la pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta más?
Buenos días. Hola, buenos Solo días. así se me oye sin problema, ¿no? Vale, de acuerdo. Bueno, buenos días y gracias por su tiempo y sus palabras. Yo creo que se ha ilustrado perfectamente la parte positiva del trabajo tanto de la editorial como por parte del jurado a la hora de la concesión del premio del que se hablaba. Yo desde mi sensación previa a todo esto era que es un trabajo de riesgo importante, ¿no? A la hora de conceder el premio a alguien, porque inevitablemente implicará excluir a otros escritores o escritoras de gran talento también, imagino. Entonces, a mí me gustaría conocer si es que existe esa parte quizá algo más negativa, que si puede generar polémica o incluso quejas del público más amplio a la hora de esa concesión de premios, o incluso por parte del jurado, si se tiene en cuenta, ¿no?, qué factores, cómo puede influir el elegir o seleccionar a un escritor o a una escritora por la polémica que pueda generar en un futuro después de las decisiones. Gracias. Yo creo que muy buena pregunta, sí, sin duda, pero yo creo que ahí Carmen Alemany y José Carlos Rovira, que han sido miembros del jurado, podrían responderla con mucha más propiedad, ¿no? Muy buena pregunta la que has planteado, porque yo cuando me invitaron a formar parte como jurado, dije, ah, qué bien, porque fue en Santiago de Chile, en una de las sedes de la Universidad de Talca, y nos encerraron literalmente, o sea, en serio, sí. Fue un trabajo, bueno, sumamente interesante, pero de discusión continua. Entonces, que me imagino que hay muchos tipos de premio. De hecho, yo he estado en unos cuantos y hay muchos tipos de premio, ¿no? Pero especialmente este era de mucho discutir, ¿eh? De mucho discutir y efectivamente hay una serie de nombres que suenan. Nombres que estaban de candidatos en ediciones anteriores, pero, por supuesto, los miembros del jurado podíamos dar los nombres que considerábamos oportunos, pero, por supuesto, también con una explicación. O sea, yo pienso que esta persona puede ser ganadora de este premio por X y por X razones, ¿no? Sí que es verdad, y en eso, al menos cuando a mí me tocó ser jurado, sí éramos personas con diferentes sensibilidades literarias, además de diferentes países. Había una profesora de Bélgica, otro profesor del Colegio de México, extranjero él, pero ya nacionalizado mexicano, otro profesor académico de Argentina, y no sé si me olvido de alguien más. Por supuesto estaba Javier Pinedo, que él no votaba, creo recordar, pero Solo como coordinador. Sí. ¿No? Y la verdad es que discutimos bastante, ¿eh? Discutimos bastante porque teníamos diferentes sensibilidades, ¿no? Y a veces pues algunos opinaban que debía ser debía ser la otra, debía ser... Y debo decir que, bueno, no sé si esto lo puedo decir, pero algunos nombres de los que estaban allí después fueron premiados. O sea, vale. No sé si debería decir esto, yo creo que sí, que no, vamos, y hace muchos años además. pero sí que es verdad que al menos casi todos los que estaban en la lista eran merecedores de ese premio. Lo cual, que sean premiados antes o después, creo que también tiene que ver con esa sensibilidad, ¿no?, que tenga ese jurado en concreto. Porque muchos de los que estaban allí eran merecedores eso sin dudarlo. Y creo recordar que había algún nombre allí que todavía no ha sido premiado, pero no dudo que en breve será premiado. Lo cual es una señal, creo yo, de lo bien organizado que está y de los nombres que están en esas listas, ¿no? Porque es muy difícil decir que gane que gane... Cada uno tiene su gallo, eso está claro, pero a veces coincide y a veces no. Pero sí que al final nos quedamos todos convencidos de que, en el año que estuve yo, que el premio lo ganase Juan Villoro, ¿no?, por una serie de razones que siempre se exponen al final.
No sé si he respondido más o menos a tu pregunta, pero debo decir que para mí fue una experiencia muy, muy grata de mucho trabajo y de mucho aprendizaje también, porque no siempre tu visión es la que tiene que primar sobre las demás, sino que, o sea, cada uno tenía que argumentar, y eso a mí me parece siempre sumamente interesante. Esas argumentaciones que vienen de una parte, de otra, porque yo creo que esto, es verdad, yo no me había fijado en esto, muchas cosas, ¿no? Sí, perfectamente, gracias. Quisiera agregar algo. Los que se interesan, o sea, tuvimos que hacer una transformación como todo el mundo, entonces muchos de los libros físicos que ya habíamos publicado, por ejemplo, otra antología de Raúl Zurita, editada por José Carlos Rovira y Eva Valero, que va en la colección del Premio José Donoso, ustedes la pueden descargar de manera gratuita en www.editorial.utalca.cl. Allí hay varios libros que pueden descargar de nuestra colección de libros electrónicos con descarga absolutamente gratuita, solamente les piden el nombre y el correo electrónico y ya. Y este libro también está allí en esa página web, editorial.utalca.cl, para descarga gratuita. Y es un libro muy valioso, además, porque da y conforma la historia del Premio José Donoso. Entonces, hay un poco como lo que yo leí, que era este discurso del el dolor como la última utopía de Javier Pinedo, pero también hay algunos discursos preciosos de recepción del premio de parte de los ganadores o de las ganadoras. Y realmente es notable, es un trabajo muy, muy bello que pudimos editar y que va conformando toda esta historia de estos 20 años del Premio José Donoso. Así que, sí. Sobre la referencia a los jurados, yo siempre he dicho que no hay que contar, aunque luego he contado, lo que son las tensiones internas. Voy a decir sobre el Premio José Donoso, sí. El año que estuve, la experiencia fue extraordinaria, porque era casi unánime que Raúl Zurita tenía que ganar ese premio. Y además, incluso tensiones, y que algunas fueron muy fuertes, pero no voy a decir, tensiones que se podían producir, Javier Pinedo era un maestro en solucionar lo que eran tensiones. Claro. Y eso que él también las tuvo que vivir esa vez. Pero sin duda. Pero no eran mínimas, es decir, claro. había una persona que estaba totalmente en desacuerdo frente a 4 que estábamos de acuerdo. Pero en fin, no cuento más porque no hay que dar detalles. Puedo decir, por ejemplo, que tuve una experiencia diferente en el Premio Cervantes. Durante 2 años fui jurado del Premio Cervantes. Y durante 2 años estuvo propuesto ese señor que está ahí, Mario Benedetti. Incluso había un argumento que si el español va a tiene futuro, nadie lo dude, autores como Benedetti y la difusión de la lengua que ha hecho Benedetti no la ha hecho nadie. Bueno, pues realmente una serie de oscuras maniobras procedentes de una institución, ya no sigo, de una institución académica, bueno, ya no sigo, de oscuras maniobras provocaron que Mario Benedetti quedara finalista otra vez del Premio Cervantes. Y entonces, pues lo único que dijimos algunos, yo lo publiqué, es el Cervantes se ha quedado sin Benedetti, porque Benedetti claro. Y ya era imposible. Muy bien. Pero, interesante, lo que pasa es que yo creo que no hay que contar. Ya me he pasado. Muy bien, yo creo que ya podríamos dar por concluida esta magnífica sesión. Gracias.